Bueno, al parecer en esta ocasión no han querido entrar todos. Vamos a continuar con la clase. A ver.
ver. Ay. La última vez habíamos quedado en los dispositivos de seguridad. ¿Alguien me puede decir cuál es el beneficio de tener dispositivos de seguridad para cuidar a nuestros equipos? ¿Qué ganamos instalando dispositivos de seguridad? Profesora, lo que ganamos es que la falla no avance porque ya los sensores nos avisan dónde está la falla y eso nos facilitaría un poco el trabajo y encontrar rápido la falla. Exactamente. ¿Alguien más que quiera decir en qué más nos benefician estos dispositivos de seguridad? Nos benefician, profesora, en que la gente tenga precaución y no sufran accidentes. Claro, exactamente. Alertar al operador para que tome la mejor medida posible. Así como también Landazuri nos dijo de que nos alerte y si es posible este dispositivo pueda parar al equipo antes de que ocurra alguna falla más seria, sea de que se dañe el equipo o como ya habíamos dicho, atente contra la vida del operador o atente contra el ambiente. Y otra no menos importante sería que en algún caso también asuma la función evidente o la función principal del equipo. Entonces, nosotros vamos ahorita a ver, y como habíamos dicho, los dispositivos de protección con seguridad inherente, en su mayoría, como ya habíamos comentado, los equipos actualmente, gracias a la tecnología, pues son cada vez más seguros porque tienen muchas seguridades inherentes, tantos sensores que tienen los equipos para regular cualquier cosa, entonces ya es más bien casi difícil encontrar algún dispositivo que no tuviera, que no se encuentre con una seguridad inherente. Vamos a ver unos casos y ustedes también piden la palabra en el momento que quieran acotar algo. Y proyectos están apurando la pega, así que hay que sacar rápido el material para ir alimentando a las soldadoras. Sí, pero jefe, no sé por qué la máquina está sacando los cables más cortos. Entonces sáquenle la protección para ir viendo por qué se estanca. Creo que habría que trabajar sin la protección. Perdóname, pero tuviste que estar apurando la producción. Tú mismo lo escuchaste. Además, ¿cuántas veces yo te enseñé a trabajar sin la protección? El Estado me va a golpear. Se supone que usted me está enseñando cómo trabajar bien. No accidentarme de esta manera. ¿No sabes que cuando yo apuro la pega, cuando yo apuro la producción, siempre lo hago así? El problema es mi familia. ¿Qué le voy a decir a mi mujer y a mi hijo ahora? En mi casa me están esperando. ¿Usted le va a contar lo que va a pasar? Lo siento, muchacho.
el año 2013 ocurrieron 15.430 accidentes en la industria manufacturera. 6.335 afectaron a las manos, es decir, un 41,1%. En el mismo periodo hubo 249 amputaciones, o sea, 4,7 amputaciones por semana. Las principales causas y factores constituyentes de la ocurrencia de accidentes son falta y falla en los sistemas de protección o bloqueo, falta de protección se puede eliminar la cantidad de energía, exponerse a una potencial liberación de energía sin protección, condiciones inadecuadas o insuficientes, retirar y no reponer protecciones, no utilizar protecciones de ese tipo, falta de inspección y mantención a protección. Entonces, ¿qué acabamos de ver? ¿Alguien que nos pueda concatenar lo que estamos viendo acerca de los dispositivos de seguridad? ¿Qué pasó aquí? Profesora, Dime. en lo que yo vi, primero el jefe no tuvo la precaución bueno, la precaución para su trabajador, no simplemente ordenó y hazlo, ¿ya? Cuando el trabajador no era el capacitado y no tenía la protección tampoco él para hacer ese trabajo. O sea, él tenía que haber llamado al técnico y el técnico entrar con toda su protección para poder determinar cuál era el daño. Claro. En primer lugar, este dispositivo, esta máquina, ¿contaba o no contaba con su seguridad inherente? No, no tenía. ¿Cómo que no? ¿No estás viendo que se la levantó? Sí tenía seguridad inherente. Lo que vendría a ser el protector. Ah, Digo, lo que vendría a ser el protector. exactamente. Claro, esto es un protector físico, ¿no? Porque existen los electrónicos. ¿Qué pasó? También alguien pudo haber visto un mal procedimiento. Por aquí Luis fue el que terminó de hablar en antes y nos dábamos Sí. cuenta que el mantenimiento, ¿qué es lo que nos pide primero antes de hacer cualquier mantenimiento? ¿Alguien me puede decir? Parar la máquina, profesora. Y desenergizarla, lo cual en plena acción ellos lo hicieron. Ellos tenían que haber desenergizado y claro, apagada no van a ver qué mismo le está pasando. Entonces ahí sí, ellos se iban a proteger de otra manera, por no decir ustedes que van a hacer los directos para hacer mantenimiento. ¿Ustedes creen que también apagada pudieron haber notado la falla que estaba causando a esta función principal? No, profesora, porque ella se paraba cuando estaba produciendo. O sea, que debíamos haber, o sea, tomado la seguridad del caso y poner en funcionamiento la máquina, pero con toda la seguridad. Exactamente. Primero era la seguridad. No tenían que haberle sacado la protección antes de que haya parado la máquina. Veamos otro ejemplo. Realmente valió la pena. Javier, con esto en la mano puedo ir a felicitar a los trabajadores. Hoy es un gran día para esta empresa. Cumplimos con la meta de producción entonces. Te dije que lo haríamos. Tiene la orden de compra de los bloqueos. Disculpa la demora. No
compraremos esta misma semana. Gracias, don Gonzalo. Usted sabe que sin este orden no podríamos seguir avanzando. Además que ahora sí cumpliremos los estándares necesarios. Todos estamos comprometidos con la reestructuración. La prevención es parte de eso. Por supuesto. No queremos accidentes, menos ahora que hemos logrado los ajustes necesarios para el despegue. Voy a agradecerle a los trabajadores. Máquinas son necesarias. Ustedes saber que no pueden manipular una máquina energizada sin advertir o señalizar antes. ¿Por qué no despachó antes esta voz? ¿Sabe que ya está? ¿Cierto? Acabo de comprender la urgencia de esto. Mi colega no me dijo que yo no tengo los instrumentos para advertirse, ni menos para bloquear la máquina y su tablero. En el año 2013 ocurrieron un total de 15.430 accidentes en la industria manufacturera. 6.335 afectaron las manos, o sea, 41,1%. En el mismo periodo hubo 249 amputaciones, es decir, 4,7 amputaciones por semana. Las principales causas y factores contribuyentes en la ocurrencia de accidentes graves son no aplicar o utilizar sistemas de bloqueo de energías peligrosas, intervenir equipos cuando están energizados, falta y falla en los sistemas de protección y bloqueo, alterar y o violar los sistemas de bloqueo, errores en el bloqueo y señalización de equipos energizados por desconocimiento, reposición de energía antes que se retire el personal que mantiene los equipos, trabajar y desarrollar actividades en cercanías de equipos o sistemas energizados y en movimiento, no tener procedimientos específicos de bloqueo, personal entrenado y capacitado. Entonces, chicos, ¿este dispositivo de seguridad tenía o no tenía seguridad inherente? ¿Y cuál era su seguridad inherente? Si es que la tenía. ¿Quién más nos acompaña? A ver, Juan, dime, ¿este dispositivo tenía una seguridad inherente o no contaba con seguridad inherente? Juan, usted está en clase, ¿eh? Sí, profesora. Ya entonces, respóndame. La verdad no puedo escuchar bien el video, tengo problemas de internet. ¿Alguien que nos pueda ayudar con la respuesta a esta pregunta? ¿Este equipo tenía o no tenía seguridad inherente? Profesora, Sí, profesora. No escuché a alguien por ahí dijo algo. Sí, profesora. ¿Cuál era su seguridad inherente? profesora, para mí era la etiqueta, decía, de peligro con la electricidad, porque el hombre estaba manipulando energizada la máquina. No, una señalética no es una seguridad inherente. Seguridad inherente es el dispositivo que viene desde fábrica con su protección. Profesora,
Dime. Sí tenía la seguridad inherente, que son las tapas que llevan a las que estaban alzadas, la tenía alzada en un lado, las otras estaban colocadas en su sitio normal, donde estaban puestos los anuncios de cuidado con la electricidad. Sí, está muy bien esa respuesta. Entonces, el botón de bloqueo, ¿ese botón es una seguridad inherente o no? Acordémonos del concepto. Ustedes al iniciar me dijeron para qué servían los dispositivos de seguridad y ustedes me decían que era para alertar al operador. No alertaron al operador. La otra también era parar el equipo en caso de que ocurra la falla. Tampoco paró el equipo. Entonces, el dispositivo de seguridad físico sí hizo su efecto. ¿Para qué? Muy bien, solo que lo abrieron, como dices Luis, y se produjo el cortocircuito hacia esta persona. Pero esta máquina le falta todavía dispositivos de seguridad que se accionen en el momento de que empiece a fallar, en este caso eléctricamente, al equipo. Ahí había a buena hora el compañero y apaga, bloquea la máquina. Pero lo más idóneo era que haya tenido dispositivos que capten, no sé, la temperatura corporal y lo mande a parar sabiendo que la mano se empieza a pegar o que si hay una contrafuerza electromotriz cerca al tablero eléctrico, o que lo rechace y no más bien lo atraiga y prácticamente lo mate. Entonces hay que aprender a diferenciar si es que realmente un dispositivo tiene o no tiene seguridad inherente. Aquí hay otro ejemplo como para empezarles, o mejor dicho, para que ustedes sigan los compresores de aire acondicionado entendiendo ¿por qué esto. fallan? Por lo general hay dos causas. Una es el calor excesivo o también por contaminantes en el circuito. El calor excesivo provoca quemaduras del compresor. Sobrecalentamiento se produce cuando la temperatura del gas de succión al compresor es muy elevada. Bajo voltaje. Al trabajar el compresor con bajo voltaje, se traduce en un aumento de corriente eléctrica, amperaje, provocando calentamiento en los devanados y daño del aislamiento. Entonces, hasta aquí, cuando hablamos en el compresor de sobrecalentamiento, dice, se produce cuando la temperatura del gas de succión al compresor es muy elevada. Esto suele pasar porque a veces, aquí como dice, la falta de refrigerante, por ABZ motivo, se produjo una fuga en el sistema. Y, lógicamente, ya no le ingresa lo suficiente de refrigerante para que empiece a enfriarlo al compresor. Pero nosotros también tenemos, ¿cómo se llama esto? El térmico. El térmico es un aparato, un dispositivo de seguridad para los sobrecalentamientos del compresor. ¿Y qué hace esto? Esto internamente tiene dos cablecitos que en el momento que va pasando la energía y si pasa mucho, él se abre y entonces corta por energía el paso de la corriente y apaga el compresor. Eso es un sistema de protección que últimamente tienen los compresores de aire acondicionado. Está bueno porque es verdad, eso también es un indicador de que nosotros tenemos un problema dentro del sistema de aire. Antes no los traían y cuando ya el dueño decía, ay, un ejemplo, Luis Arcentales, usted que es técnico, no sé qué le pasa a mi aire, solo bota aire caliente. Y usted va, hace las inspecciones y cuando se da cuenta, el compresor se fundió. Entonces, parece que han analizado en este sector de la climatización que sería bueno tener al térmico para proteger al compresor. De esta forma, pues
prácticamente le hemos añadido más bien un dispositivo de seguridad. Entonces el aire antes era un equipo sin seguridad inherente y ahorita sí, ya viene con esa seguridad. Falta de refrigerante. El bobinado se recalentará si no lo baña suficiente vapor de refrigerante para eliminar el calor que desprende. Obstrucciones en el evaporador y falta de ventilación. Bajo estas condiciones, el sistema tendrá muy alta presión en la cabeza del compresor y o baja presión de succión, haciendo... Bueno, como para que ustedes aprendan un poquito. Hay veces, los que tienen el aire acondicionado, que se les hace una capa de hielo y muchos creen que es mejor que esté la capa de hielo aquí. Pero esto, ¿qué significa si hay una capa de hielo aquí? Esto significa que los filtros están sucios y no permiten que el flujo de aire frío que trae la cañería se bote. Eso por un punto de los filtros sucios. Por eso ustedes tienen que limpiar los filtros cada 6 meses, o inclusive a veces dicen, ay, el aire me gotea, pero es exactamente uno de los puntos es que el filtro esté sucio. ¿Por qué más te puede gotear un aire? Un aire también te puede gotear. Ustedes se han visto acá en la parte de abajo el ventilador, el blower. Fíjense bien, cojan su linterna de su ¿cómo es? De su celular y mírelo y van a ver el polvo pegado, un lodo pegado. Entonces, él no logra tampoco botar el suficiente frío y por eso se les produce que se les congela aquí, porque el aire no puede botarlo. Entonces, eso como un tips para que cualquier o ustedes ya empiecen a hacerle sus limpiezas a sus aires. Excesiva la temperatura de descarga del compresor. ¿Cómo determinar un calor excesivo en el sistema? Ah, por cierto, aquí... Falta de ventilación. Bajo el bobinado. Una preguntita a ustedes, mecánicos. Un equipo que trabaja a 220 y tiene bajo voltaje es malo. Un equipo que trabaja a 220 y tiene sobrevoltaje es malo. ¿Cuándo es malo? ¿Cuándo es bueno? ¿O los dos son malos? ¿Y por qué? Profesora, según lo que yo he escuchado, palabras de gente que sabe de eso, dice que cuando un componente está trabajando con baja energía, sufre daño porque se sobrecalienta, porque no llega la energía completa. Correcto. Y cuando está sobrepasado también porque ella hace más su energía, pues, porque prácticamente ellos captan un poco de energía y ellos duplican, si son bobinas o cosas, ellos duplican esa energía. Y al ponerle más energía, sobrepasaría. Claro, exactamente, aplicando la ley de Ohm, algo muy práctico, ¿no? En el momento que baja el voltaje, sube el amperaje. Por eso es bueno que nuestros equipos tengan un regulador de voltaje para no hacer que se baje el voltaje y hayan estos picos y haya mucha consumo de energía. Esto es exactamente lo que muchos técnicos a veces obvian por la falta de conocimiento, pero ustedes tengan presente eso, pónganle en reguladores de voltaje a sus equipos y durarán y les extenderemos la vida útil, porque cuando no tienen, a veces uno no se da cuenta por qué el consumo de energía es tan alto y se deben a estas variaciones que es normal, porque tenemos energía alterna y normalmente hay picos, pero nosotros podemos evitarlos. Y así como tú dices también, si hay un sobrevoltaje, es obvio que la fuerza que va a empujar a los electrones lógicamente se aumenta y por eso va dañando el sistema de protección. Un ejemplo aquí en el aire sería en la tarjeta electrónica, que ella es la que más sufre,
¿Por qué? Porque le entra, no digamos directo, porque lógicamente pasa por un transformador, pero a veces sobrepasa es el transformador poder transformar, pasa al fusible, y si el fusible es bueno, que es el sistema de protección que tiene, se corta y se protegió la tarjeta. Pero ¿qué pasa donde el fusible ya esté cortado? Imagínense ustedes, eso sería una falla oculta, donde el fusible de la tarjeta electrónica esté cortadito y logre pasar mucha energía, y cuando ustedes ven, lo mínimo que puede pasar es que te toque cambiar una tarjeta. ¿Cuánto te cuesta una tarjeta? $30, más 40 de la mano de obra son $70 que te pudiste ahorrar. En el peor de los casos, ustedes no han visto, pero yo sí he visto aires acondicionados prenderse en fuego. ¿Por qué? Porque tampoco tuvieron el sistema eléctrico, protección, y no tenían un breaker. Entonces eso le entraba energía y terminó prendiéndose. Entonces, mucha atención con esa protección eléctrica. No baña suficiente vapor de refrigerante para eliminar el calor que desprende. Obstrucciones en el evaporador y falta de ventilación. Bajo estas condiciones, el sistema tendrá muy alta presión en la cabeza del compresor y o baja presión de succión, haciéndose excesiva la temperatura de descarga del compresor. ¿Cómo determinar un calor excesivo en el sistema? La temperatura máxima de descarga permisible en un compresor se mide a 6 pulgadas de la válvula de descarga y es de 107 grados centígrados. Esta temperatura debe ser medida con un termopar de contacto en la tubería. Aquí vemos un sensor. Este sensor se le llama de pozo o de tubo. ¿Por qué? Porque él mide no el caudal, sino que la temperatura a la cual sale del compresor, o hay otro por ahí que ingresa. Pero esto es un sistema de protección inherente, porque avisa a la tarjeta electrónica cuánto le va ingresando y a qué temperatura refrigerante al compresor o al evaporador De descarga. ¿Qué pasa si se sobrepasa la temperatura máxima de 107 grados centígrados admisible? Bueno, llegando a los 120 grados centígrados hay un nivel de alto riesgo de que falle el compresor. Y ya llegando a los 135 grados centígrados la falla del compresor es segura, es como que trabajara sin aceite. Lógico. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría exactamente en esta falla segura en nuestro bobinado? Tal vez se quedó sin refrigerante y prácticamente no hay quien lo enfríe al compresor, y por recalentamiento todo el bobinado se va quemando, todo se quema y ya no sirve para nada nuestro compresor. Como dicen, falló el sistema de protección o los sistemas de protección, no nos dimos cuenta y entonces era una falla segura. Entonces, de falla potencial llegamos pues a la falla funcional. El compresor es segura, es como que trabajara sin aceite. La otra causa más común de fallas de un compresor son los contaminantes en el circuito. En un sistema de refrigeración solo debe circular aceite y refrigerante. Cualquier otra sustancia pasa a ser un contaminante. Aire y humedad son los más dañinos, ya que pueden reaccionar con el aceite y el refrigerante, provocando enlodadura y formación de ácidos dentro del sistema. Se forman por un vacío ineficiente. La humedad forma congelación y taponamiento de la válvula de expansión o el tubo capilar. Ceras, resinas, obstruyen válvula de expansión y tubo capilar, ocasionan pérdida de compresión, taponan orificios de aceite. Suciedad y brisa de metal. Se depositan en las válvulas de expansión, obstruyendo la circulación del refrigerante. Dañan el material aislante del embobinado, se depositan en este y provocan cortocircuito. Fundentes de soldadura. Son compuestos químicos muy activos y su uso debe ser limitado.
Al realizar soldaduras es recomendable pasar una corriente de nitrógeno de 2 a 5 psi por la parte interna de la tubería. Con esto evitaremos que ingrese escoria al sistema. ¿Cómo determinar si existen contaminantes dentro del sistema? Para determinar si existen contaminantes dentro del sistema, se pueden utilizar las siguientes herramientas. Humedad. Para determinar humedad en el sistema, la mirilla, también llamada visor, es un dispositivo auxiliar en los sistemas de aire acondicionado y refrigeración que nos permiten observar la condición del refrigerante en el lugar de su ubicación. Es un indicador de la condición del refrigerante cuyas funciones son determinar su estado líquido y su contenido de humedad. Ácidos. Para determinar si existen ácidos dentro del sistema, se puede utilizar un kit para prueba de acidez. La muestra puede ser tomada en el cárter del compresor. Es importante que la presión del cárter se encuentre a presión atmosférica. Los sistemas con refrigerantes HFC y con aceite POE son mucho más propensos a captar humedad rápidamente y generar acidez que los sistemas que usan refrigerantes y aceites tradicionales, por lo que requieren cuidados. Sólidos. Para determinar si la falla del sistema es por la obstrucción de sólidos, se puede verificar una caída de presión y temperatura en el filtro deshidratador de la línea de líquido. Entonces, ¿qué pudimos en este caso aprender de los aires acondicionados? ¿Alguien de ustedes es técnico de aire acondicionado? ¿Ha ayudado? ¿Ha visto? ¿Quién me puede ayudar con su experiencia? ¿O alguna pregunta que tengan puntual con respecto a la reparación de los aires acondicionados? Profesora, ahí con el medidor de humedad, ahí que eso ¿cómo se ve ahí la humedad? ¿Que sale alguna agua? O sea, no es que sale, es un visor. Simplemente, como tú ves, está conectado en mitad de cañería. Un visor de humedad, tú sabes que se evapora el agua. Entonces se va a pegar dentro del vidriecito. Ahí tú simplemente ves que es agua lo que pasa, porque eso no ocurre con donde lo ponen, no ocurre porque el refrigerante es gas por esa línea donde lo tienen ubicado al medidor de humedad, y pasa también el aceite, que tampoco él se evapora a esas temperaturas. Entonces, de esta manera detectan que hay humedad en el sistema. Otra manera de detectarlo ya es simplemente cuando tú ves que el aire te enfría y de la nada se te apaga. Entonces, tú le bajas la temperatura o lo apagas, después de 5 minutos lo vuelves a prender y te funciona perfectamente. ¿Qué significa entonces? Que ahí hay una gotita de agua. La gotita circula, pero en su circulación se enfría. Entonces llega un momento y ya que no es ni gas ni líquida, se hace sólida y tapa la cañería y ya no permite entonces que el refrigerante fluya. Y ahí es cuando realmente tú ya no sientes frío y por protección el equipo para, porque lógicamente en ese momento el compresor está chupando, está succionando, pero no está descargando. Entonces se empieza a recalentar y para por protección. Eso es también lo que ocurre ahí. Entonces, espero que nos haya quedado claro cuando un dispositivo tiene seguridad inherente, cuando no tiene una seguridad inherente, y cuando, ese es el otro punto que vamos a ver, es lo de las fallas múltiples, que eso también es el tema, a ver, ya, es el tema interesante, pero ayúdenme con algo, quédense aquí porque ya falta poco, reprogramo y volvemos a hablar sobre estas fallas múltiples. Espérense un ratito.